¿Qué harías si ves a alguien siendo golpeado? Pero todos los que deberían protegerla se quedan en silencio. ¿Y si te dijera que esa persona es tu compañera de clase? ¿Y que el monstruo vive en su propia casa? Esta historia no comienza con gritos. Empieza con un golpe. Y una mirada que pedía ayuda sin decir una palabra. Ponte cómodo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de abuso. Es una historia de valentía, traición, y una verdad que quiso ser enterrada. Comenta si tú también habrías hecho algo. Suscríbete a Reddit Abra. Y acompáñanos. Porque aquí comienza otra historia real que nadie debería ignorar. Hola. Me llamo Fátima. Y nunca pensé que contar algo así en internet pudiera ayudarme a cerrar una herida. Pero a veces, lo que no se dice te envenena por dentro. Esto pasó hace 3 años, cuando todavía estaba en el colegio. Era una mañana cualquiera. De esas en que llegas con sueño, los audífonos puestos, el uniforme arrugado, y sin ganas de hablar con nadie. Me bajé del bus, pasé por la reja del colegio y justo cuando doblé hacia la entrada principal, escuché algo seco. Un golpe. No gritos. Un golpe. Y después, un chillido ahogado. Me detuve en seco. Volteé hacia el estacionamiento, entre los autos de los profesores. Y ahí, lo vi. Un hombre grande de camisa blanca y rostro contraído por la furia, sostenía a una niña del brazo. La empujó contra la puerta del carro con tal fuerza que el sonido metálico rebotó entre los vehículos. Ella trató de cubrirse con el bolso, pero él le arrancó el celular de la mano y le gritó algo que no alcancé a entender. Me quedé paralizada. Nadie más parecía haber visto. O al menos, nadie se detuvo. Cuando el hombre se subió al auto y cerró la puerta de un portazo, recién entonces reconocí a la niña. Lucía. Una compañera de mi clase. Callada. Reservada. Siempre sentada en la última fila. Vi su rostro contra la ventana del auto. No lloraba. Pero la forma en que miraba al vacío, me dejó helada. El carro arrancó. Y yo me quedé ahí, preguntándome si de verdad había pasado lo que vi. O si era una mala película reproducida en la vida real. Entré al colegio con el estómago revuelto. Durante toda la clase de biología no pude dejar de pensar en Lucía. ¿Qué haría? ¿A quién podría contarle? ¿Y si nadie me creía? Cuando terminó el recreo, la vi entrar al aula. Caminaba con la cabeza baja, las mangas largas como siempre. Y algo dentro de mí se quebró. Me acerqué. Le dije que quería hablar. Que había visto algo. Ella me miró como si yo acabara de decir una grosería. Como si su silencio fuera lo único que la mantenía a salvo. No digas nada, me dijo. Por favor. Lucía, eso que pasó en el estacionamiento, ¿fue tu papá? No me contestó. Solo bajó la mirada. Pero no hacía falta más. Yo ya sabía la respuesta. Y supe también que aunque ella no pudiera hablar, yo no iba a quedarme callada. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen de Lucía clavada en la cabeza. Su silencio. Su brazo apretado. Su forma de desaparecer dentro de sí misma. En mi casa la cena pasó como siempre, mamá viendo su novela, papá leyendo el celular, mi hermano peleando con el perro por un trozo de carne. Todo normal. Tan normal que dolía. Porque mientras mi familia discutía sobre si el arroz tenía sal o no, otra niña de mi edad tal vez estaba rezando para que su papá no entrara al cuarto esa noche. Y eso me carcomía viva. A la mañana siguiente fui directo a la oficina de la orientadora. Pedí hablar con ella con urgencia. Me hizo pasar con esa sonrisa ensayada que usan los adultos cuando creen que estás exagerando. ¿Qué pasa, Fátima? Me dijo mientras abría su libreta. Ayer vi algo. A una compañera. Lucía. Su papá la golpeó en el estacionamiento del colegio. Ella frunció el ceño. Cerró la libreta. Me miró como si estuviera a punto de acusar a alguien importante. ¿Estás segura de lo que viste? Sí. ¿Tienes
Me dijo que esas son acusaciones delicadas. Que sin pruebas no se puede hacer mucho. Que quizá fue un malentendido. Me ofreció una galleta. Literalmente una galleta. Salí de ahí con las manos vacías y el corazón ardiendo. ¿Cómo podía ser que en pleno colegio alguien viera a una niña siendo maltratada, y la respuesta fuera una galleta? Volví al aula y Lucía no estaba. Ni al día siguiente. Ni al siguiente. Empecé a preguntarle a mis compañeras si sabían algo. Algunas dijeron que tal vez estaba enferma. O castigada. O que se había ido del colegio. Pero algo me decía que no. Que no era ninguna de esas razones. El lunes siguiente finalmente volvió. Con la cara más pálida que nunca. Y los ojos distintos. Como si algo en ella se hubiera roto. Me acerqué. Le pregunté si estaba bien. Estoy bien, dijo bajito. No pareces bien. No te metas, Fátima. Por favor. Y entonces lo dijo. Mi papá trabaja con el gobierno. Si dices algo, no te van a creer. Y él puede hacer que te callen. Me quedé helada. No por la amenaza. Sino porque su tono no era de miedo. Era de resignación. Como quien ya entendió que nadie la va a salvar. Esa noche me juré algo a mí misma. Yo no iba a ser parte del silencio. El martes, durante la clase de historia, me senté al lado de Paola. Ella era la única que tenía una relación un poco más cercana con Lucía. No eran amigas íntimas, pero sí habían hecho trabajos juntas y a veces conversaban en los recreos. Le pregunté si sabía algo. ¿Del papá de Lucía? Me dijo casi susurrando, ¿viste lo que pasó? Asentí. Ella bajó la voz aún más y se inclinó sobre el pupitre. Una vez fui a su casa. Estábamos haciendo una presentación de ciencias. La mamá de Lucía no estaba. Todo parecía normal hasta que él llegó. Fue como si el ambiente se congelara. No gritó, no golpeó nada, solo la miró y ella se puso a temblar. Literal. ¿Y no dijiste nada? ¿A quién, Fátima, y qué iba a decir? No vi nada ilegal. Solo vi miedo. Mucho miedo. Sentí una mezcla de rabia y frustración. Todos lo sabían. O al menos lo intuían. Y nadie hacía nada. Porque no había pruebas. Porque el tipo era intocable. Porque la víctima ya había sido silenciada antes siquiera de hablar. ¿Tú crees que Lucía hablaría contigo? Le pregunté. No lo sé, pero tengo algo que podría ayudarte. Sacó su celular. Lo desbloqueó y comenzó a buscar entre sus carpetas de archivos. Un día, mientras hacíamos videollamada grupal desde su casa, Lucía dejó el celular sobre la mesa. Se escuchó una discusión de fondo. Ella no sabía que el micrófono seguía encendido. Yo grabé la pantalla por accidente porque estaba haciendo un tutorial para editar. Es un clip corto, pero escucha esto. Me pasó sus auriculares. Reprodujo el audio. La voz de un hombre estalló en mi oído, fuerte, grave, contenida, peligrosa. Te dije que no respondieras, a la próxima, verás. Aquí se hace lo que yo digo y punto, ¿entendiste? Y luego el sonido de algo golpeando la mesa. Y un gemido. Pequeño. Quejumbroso. De alguien acostumbrado a no gritar para no empeorar las cosas. ¿Puedo tener esto? Le pregunté. Lo tengo guardado en Drive. Te paso el enlace. Pero por favor, ten cuidado. Gracias, Paola. De verdad. Esa noche, mientras el mundo dormía, yo estaba en mi cuarto con los auriculares puestos, repitiendo ese audio una y otra vez. No había nombres. No había imágenes. Pero sí había una verdad clara. Y una decisión que ya no podía postergar. Lucía no iba a poder salvarse sola. Así que si nadie más se atrevía, yo lo haría. El martes, durante la clase de historia, me senté al lado de Paola. Ella era la única que tenía una relación un poco más cercana con Lucía. No eran amigas íntimas, pero sí habían hecho trabajos juntas y a veces conversaban en los recreos.
Le pregunté si sabía algo. ¿Del papá de Lucía? Me dijo casi susurrando, ¿viste lo que pasó? Asentí. Ella bajó la voz aún más y se inclinó sobre el pupitre. Una vez fui a su casa. Estábamos haciendo una presentación de ciencias. La mamá de Lucía no estaba. Todo parecía normal hasta que él llegó. Fue como si el ambiente se congelara. No gritó, no golpeó nada, solo la miró y ella se puso a temblar. Literal. ¿Y no dijiste nada? ¿A quién, Fátima, y qué iba a decir? No vi nada ilegal. Solo vi miedo. Mucho miedo. Sentí una mezcla de rabia y frustración. Todos lo sabían. O al menos lo intuían. Y nadie hacía nada. Porque no había pruebas. Porque el tipo era intocable. Porque la víctima ya había sido silenciada antes siquiera de hablar. ¿Tú crees que Lucía hablaría contigo? Le pregunté. No lo sé, pero tengo algo que podría ayudarte. Sacó su celular. Lo desbloqueó y comenzó a buscar entre sus carpetas de archivos. Un día, mientras hacíamos videollamada grupal desde su casa, Lucía dejó el celular sobre la mesa. Se escuchó una discusión de fondo. Ella no sabía que el micrófono seguía encendido. Yo grabé la pantalla por accidente porque estaba haciendo un tutorial para editar. Es un clip corto, pero escucha esto. Me pasó sus auriculares. Reprodujo el audio. La voz de un hombre estalló en mi oído, fuerte, grave, contenida, peligrosa. Te dije que no respondieras, a la próxima, verás. Aquí se hace lo que yo digo y punto, ¿entendiste? Y luego el sonido de algo golpeando la mesa. Y un gemido. Pequeño. Quejumbroso. De alguien acostumbrado a no gritar para no empeorar las cosas. ¿Puedo tener esto? Le pregunté. Lo tengo guardado en Drive. Te paso el enlace. Pero por favor, ten cuidado. Gracias, Paola. De verdad. Esa noche, mientras el mundo dormía, yo estaba en mi cuarto con los auriculares puestos, repitiendo ese audio una y otra vez. No había nombres. No había imágenes. Pero sí había una verdad clara. Y una decisión que ya no podía postergar. Lucía no iba a poder salvarse sola. Así que si nadie más se atrevía, yo lo haría. Durante los días siguientes empecé a vivir con los ojos abiertos de par en par. Ya no era solo preocupación por Lucía. Ahora era miedo por mí. Cada vez que salía del colegio, revisaba 2 veces si me seguía alguien. Le pedí a mi papá que me recogiera, aunque ya casi nunca podía por el trabajo. Empecé a fingir llamadas mientras caminaba, solo para sentirme acompañada. Y dejé de publicar en redes. Cerré mis historias. Bloqueé usuarios que no conocía. Pero lo más extraño fue que nadie más parecía notarlo. Los profesores seguían sus clases como si nada hubiera pasado. Nadie preguntaba por Lucía. Era como si jamás hubiera existido. Hasta que un viernes, Paola se acercó y me dijo algo que me revolvió el estómago. Fátima, creo que la orientadora fue cambiada. ¿Qué? Sí. Hoy en la mañana vi a otra mujer entrando a su oficina. Nadie dijo nada. Ni un anuncio. Nada. Corrí a comprobarlo. Y era cierto. La oficina ahora tenía otro nombre en la puerta. Y cuando pregunté en recepción, solo dijeron, rotación de personal. Rotación. Como si hablar de un posible caso de abuso te costara el puesto. Ese mismo día, cuando llegué a casa, decidí hacer algo que no había hecho antes. Fui a hablar con mi madre. Le conté todo. Desde lo que vi aquel día, hasta el audio, el mensaje anónimo y el carro negro. Esperaba que me dijera que estaba exagerando. Que lo mejor era olvidar. Pero en lugar de eso, me abrazó. Fátima, hay algo que no sabes. Me quedé helada. ¿Qué cosa? Cuando yo tenía tu edad, también tuve una amiga que vivía una situación parecida. Intenté ayudarla. Hablé con la orientadora. Le conté a mi mamá. Y lo único que conseguí fue que a ella la sacaran del colegio. Nadie le creyó.
Y yo, la perdí para siempre. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca la había visto así. Por eso entiendo lo que estás haciendo. Pero también quiero que te cuides. No todos quieren justicia. Algunos solo quieren silencio. Ese día por primera vez me sentí menos sola. Y también entendí algo. Esto no era solo mi lucha. Era la historia repetida de muchas. Solo que esta vez, no pensaba quedarme callada. El sábado por la tarde mi mamá me llevó a un lugar al que no iba desde que era niña, la Biblioteca Central. No entendía muy bien por qué. Pero ella insistió. A veces las respuestas no están en el escándalo, sino en la información, me dijo. Subimos al segundo piso, donde estaban los archivos de prensa local. Me guió hasta una mesa con una computadora antigua y una caja llena de periódicos escaneados. Busca por el nombre del papá de Lucía. Rafael Valenzuela. Ve si hay algo. No lo entendí en ese momento, pero obedecí. Tecleé su nombre. Aparecieron decenas de resultados. Al principio, noticias neutras, compras de terrenos, entrevistas en eventos empresariales, reconocimientos por aportes a la comunidad. Pero luego, un artículo del año 2007 llamó mi atención. Rafael Valenzuela acusado de violencia intrafamiliar. Caso archivado por falta de pruebas. Mi corazón dio un vuelco. Entré al archivo. Era breve. Decía que su exesposa había presentado cargos por maltrato, pero el caso fue desestimado. Nadie quiso testificar. No hubo testigos. El nombre de la mujer no aparecía, pero en los comentarios de la noticia vieja, alguien mencionaba. Siempre fue un monstruo. Solo que tiene dinero para esconderlo. Sentí un escalofrío. Mostré el artículo a mi madre. Ella lo leyó en silencio. Luego asintió. Sabía que algo así debía haber. Nadie controla a una familia con ese nivel de miedo sin un historial. ¿Qué hacemos con esto? Lo documentamos. Lo guardamos. Y lo usamos si se necesita. Ese día abrimos una carpeta en Google Drive con todo. El audio. Capturas del mensaje amenazante. El artículo antiguo. Y una pequeña bitácora que comencé a escribir, detallando cada paso, cada sospecha, cada detalle. Fue como tener un escudo. Y también una forma de no enloquecer. Porque mientras más pasaban los días, más entendía que Rafael Valenzuela era mucho más que un padre abusivo. Era un hombre con poder. Con contactos. Con miedo a que el mundo conociera su verdadera cara. Y yo, era una adolescente con un teléfono y una carpeta compartida. Pero también con algo que él no tenía. Una conciencia que no me dejaba dormir tranquila. El domingo por la noche recibí un correo desde una cuenta extraña. El asunto decía simplemente, sabemos lo que estás haciendo. El cuerpo del mensaje estaba vacío. Ni una palabra. Solo un archivo adjunto, una foto. Era una imagen tomada desde lejos. Difusa pero clara. Yo saliendo del colegio. Sola. Mirando el celular. Sentí que el estómago se me retorcía. Llamé a mi mamá. Le mostré el correo. Ella lo vio y cerró la laptop con fuerza, como si pudiera borrar lo que acabábamos de presenciar. Esto ya no es un juego, dijo. ¿Vamos a la policía? ¿Y qué les decimos? Que alguien poderoso está acosando a una estudiante sin dejar rastro, que una menor desapareció y el colegio hizo como si nada, que los medios están callados, que nadie quiere tocar al gran señor Valenzuela. No dijo más. Pero su silencio lo dijo todo. Sabíamos que teníamos razón. Y también sabíamos que estábamos solas. Esa noche no dormí. Pero tomé una decisión, si el sistema no quería ver, yo haría que lo vieran. Al día siguiente imprimí copias del artículo antiguo, armé un resumen del caso de Lucía con fechas, detalles, nombres y una transcripción del audio. Le quité lo personal. No mencioné a Paola. No hablé de mí. Solo los hechos. Y luego lo metí todo en sobres anónimos. Uno fue para la dirección del colegio. Otro para la junta de padres. Otro para el periódico local.
Y uno más, para dejarlo en el buzón de la misma empresa donde Rafael trabajaba. No firmé. No puse pistas. Solo el título en la primera hoja. Lo que nadie se atreve a contar. Sentí miedo. Mucho. Pero también una paz que no había sentido en semanas. Porque ese día entendí algo profundo. El silencio protege a los culpables. Pero la verdad, aunque tiemble, grite o se esconda, siempre encuentra cómo salir. Y yo acababa de abrirle una puerta. El miércoles en la mañana, el colegio entero parecía tener un zumbido bajo la piel. Algo se sentía diferente. Las miradas eran más cautelosas, las conversaciones más cortas, los profesores más tensos. Como si todos supieran que algo se había movido, pero nadie pudiera decir qué. Durante la primera hora, escuché a 2 alumnas de último año cuchichear en el baño. ¿Viste el sobre que dejaron en secretaría? Dicen que tiene cosas fuertes, que alguien lo mandó sin nombre. ¿Y si es cierto todo lo que dice? ¿Y si no? No mencionaron a Lucía. No me mencionaron a mí. Pero su tono de temor lo decía todo. Ese mismo día, durante la clase de historia, la directora interrumpió con un llamado por altavoz. Fátima Sánchez, por favor, presentarse en dirección. El salón entero me miró. Mis piernas temblaban. Caminé como si cada paso pesara 1 tonelada. Cuando llegué, la secretaria no estaba. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Hola, dije asomándome. Adentro la directora estaba sola, con una carpeta en las manos. Cierra la puerta, por favor. Lo hice. Sabemos que estos últimos días han sido tensos. Asentí sin decir nada. Hay rumores. Papeles que han aparecido. Documentos que nadie sabe de dónde vienen. Seguía callada. Mi garganta era un nudo. No puedo acusarte sin pruebas. Pero si eres tú, Fátima, quiero que sepas algo, este colegio no está capacitado para manejar una situación como esta. Eso era una confesión. Una advertencia. Lucía no va a regresar. Su familia la retiró. Dicen que se mudaron. Que se fueron lejos. Que necesitaban empezar de cero. Tragué saliva. No sé si estás buscando justicia o venganza. Pero a veces en ese intento uno termina perdiendo más de lo que gana. Entonces me miró. Directo a los ojos. ¿Eres tú la que mandó esos sobres? Le sostuve la mirada. ¿Importa? Silencio. Lo que importa, dije con voz firme, es que alguien está haciendo lo que ustedes no quisieron hacer. Me levanté. Salí sin esperar permiso. Y al cerrar esa puerta, entendí que ya no había marcha atrás. Estaba sola. Pero estaba despierta. Y el mundo, al fin, empezaba a abrir los ojos. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio incómodo y miradas que quemaban. Alumnos que antes ni sabían mi nombre ahora me observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Los profesores bajaban la mirada cuando pasaba. Y los pasillos se sentían menos seguros, pero más verdaderos. Algo se había roto. Y aunque no se hablaba en voz alta, todos lo sabían. Una mañana encontré un papel doblado dentro de mi casillero. Sin remitente. Solo una frase escrita a mano. No dejaste que la olvidaran. Gracias. Supe que no estaba sola. Esa misma tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Soy periodista. Vi lo que dejaste en el buzón del noticiero, ¿podemos hablar? Sentí miedo, pero también una chispa de esperanza. Accedí a una llamada. La periodista se llamaba Mariana Costa. Llevaba años tratando de cubrir temas de violencia doméstica, pero sus jefes rara vez aprobaban ese tipo de notas sin pruebas sólidas. Le conté todo. Le compartí el audio, el artículo del pasado, el mensaje amenazante, los sobres, y hasta la historia de la orientadora removida en silencio. Esto es enorme, dijo al final. Pero necesitamos a alguien que hable. Que lo diga con su voz. Tragué saliva. ¿Y si lo hago anónimamente? Serviría, pero no tendría el mismo peso. No haría el mismo ruido. ¿Y si él me encuentra? Te protegeremos.
Tengo abogados, una red de apoyo. Esto ya no eres tú contra él. Somos más. Colgué temblando. Pasé toda la noche sin dormir. Pensé en Lucía. En mi mamá. En la orientadora desplazada. En todas las veces que me callé por miedo. Y a la mañana siguiente le mandé un mensaje. Hablemos. Estoy lista. Porque entendí algo esencial. El miedo se alimenta del silencio. Pero la verdad ruge cuando la pronuncias. El reportaje salió una semana después. No llevaba mi rostro. Pero sí mi voz distorsionada con los detalles completos. El título decía: La niña que no se quedó callada, secretos de un colegio que miró hacia otro lado. El impacto fue inmediato. El colegio emitió un comunicado urgente alegando que siempre actuaron según el protocolo y que lamentaban profundamente lo ocurrido. La empresa de Rafael Valenzuela publicó una nota aún más genérica, pero al día siguiente, él fue suspendido temporalmente de su cargo. Mariana, la periodista, me escribió: No es justicia todavía. Pero es un principio. Recibí mensajes anónimos de otros estudiantes. Algunos decían cosas como: Gracias por lo que hiciste. Yo también viví algo así, pero nunca hablé. Lucía estaría orgullosa de ti. Y entonces una tarde, recibí un mensaje con un número extranjero. Hola, soy yo. Estoy bien. Gracias por no olvidarte de mí. Lucía. Solo 2 líneas. Pero sentí como si el aire volviera a mis pulmones después de semanas bajo el agua. Nunca supe en qué país estaba. Nunca me dijo dónde se fueron. Pero en su voz había alivio. Y en la mía, lágrimas. Porque entendí que no la salvé. Ella ya se había salvado cuando decidió sobrevivir. Yo solo encendí una linterna en medio de la oscuridad. Meses después, la periodista ganó un premio por ese reportaje. Me invitó a la ceremonia. Fui con mi madre. Cuando la nombraron y subió al escenario, Mariana alzó el trofeo y dijo: Este reconocimiento no es mío. Es de una adolescente que decidió que el miedo no tendría la última palabra. El auditorio aplaudió. Yo me encogí en mi asiento. No porque me avergonzara, sino porque por primera vez me sentí libre. Hoy sigo siendo solo una chica con un celular. Pero también soy una voz. Y si alguna vez ves algo que te hiela la sangre, algo que te hace sentir que el mundo está mal armado, recuerda esto. A veces la diferencia entre una víctima más y una historia que cambia vidas es alguien que no se queda callado.